Esto no es coincidencia. Si estás leyendo estas palabras, es porque algo en tu interior ya sabía que este momento iba a llegar. Bienvenidos a este espacio inspirado en el espíritu de Carl Gustav Jung, donde exploramos las profundidades del alma para comprender el sentido oculto de nuestras experiencias. Cuando una alineación interior alcanza su punto de madurez, su manifestación en la realidad deja de ser opcional y comienza a volverse inevitable. Lo que parecía estancado empieza a moverse. Lo que parecía silencio empieza a tomar forma. Se cierra un ciclo de incertidumbre que durante mucho tiempo pareció no tener fin. Lo que se despliega ahora en tu camino no es simplemente emoción o nostalgia. Es un reajuste profundo de sentido. Es la vida reorganizando las piezas desde un nivel más hondo que la lógica. Algo que antes estaba en penumbra comienza a iluminarse con una claridad nueva. La energía de esa persona, la que antes dudaba, se protegía y se refugiaba en argumentos racionales, empieza a orientarse hacia ti con una convicción distinta. No es impulso ni carencia. Es lucidez. Tal vez aún no lo haya expresado en palabras, pero internamente ya no puede ignorarlo. Cuando la conciencia despierta, ejerce presión. No como castigo, sino como verdad que ya no acepta ser negada. Parece como si una fuerza superior estuviera actuando en su interior, deshaciendo viejos miedos, disolviendo excusas, debilitando la resistencia. No es un arrebato emocional, es una integración. Y cuando la integración ocurre, la acción se vuelve natural. Este posible reencuentro no nace de la inmadurez ni del vacío. Nace de una comprensión más amplia. Es un movimiento espiritual antes que romántico. Cuando algo está alineado con propósito, deja de depender de la duda. Respira profundamente. Observa cómo tu cuerpo recibe estas palabras. Tal vez hayas notado que últimamente piensas en esa persona con menos agitación y más serenidad. Eso es significativo. Cuando el apego disminuye y aparece la calma, significa que la energía está cambiando de nivel. Es como si una voz interna susurrara: confía. Algo se está ordenando. Y ese susurro no es fantasía. Es intuición refinada. La transformación que vive esa persona no es superficial. Es gradual, silenciosa, firme. Esta vez no surge de la confusión, sino del valor de reconocer lo que realmente importa. Cuando el corazón se alinea con la verdad, la voluntad se fortalece. Pero para entender lo que ahora se mueve, debemos comprender por qué antes todo parecía detenido. Durante mucho tiempo, esa persona intentó convencerse de que podía desprenderse de lo que sentía. Se dijo que no era tan importante, que podía continuar sin mirar atrás. Sin embargo, cuanto más intentaba racionalizarlo, más evidente se volvía la fuerza del vínculo. Quizás notaste sus silencios, sus retiradas, sus contradicciones. No eran indiferencia, eran mecanismos de defensa. Porque acercarse implicaba abrir espacios internos que había mantenido cerrados durante años. Era más fácil protegerse que exponerse. Pero la distancia también duele. Intentó llenar el vacío con trabajo, distracciones, nuevas dinámicas. Sin embargo, aquello que es auténtico no se reemplaza. Solo se posterga. Una y otra vez, la vida la conducía al mismo punto, la verdad que intentaba evitar. No se trata de dependencia. Se trata de resonancia. El alma reconoce donde se siente coherente. Ahora empieza a comprender que la paz no se encuentra huyendo. Que la serenidad no nace del control, sino de la honestidad interior. Las señales que antes ignoraba se vuelven claras. El vínculo nunca se rompió del todo, simplemente quedó suspendido. Y cuando esa comprensión llega, el miedo pierde poder. Permíteme compartir una historia reformulada para comprender mejor este proceso. Había un arquitecto de 47 años. Cada mañana evitaba mirarse demasiado tiempo en el espejo. No por inseguridad física, sino porque intuía que sus ojos le devolvían una pregunta incómoda. Tenía una carrera exitosa, una vida organizada, estabilidad. Todo parecía correcto desde fuera. Pero cada noche soñaba con alguien a quien había dejado atrás años antes.
No era una fantasía romántica, sino una sensación de autenticidad que no encontraba en su presente. Intentó explicarlo como nostalgia, como costumbre, como idealización del pasado. Pero su cuerpo hablaba otro idioma. Tensión constante en los hombros, presión en el pecho, una incomodidad que ningún médico lograba explicar. No era un problema físico. Era disonancia interna. Había elegido seguridad por encima de verdad. Una noche fría de noviembre, tras una reunión que lo dejó extrañamente vacío, se sentó en un parque. Y allí, en silencio, surgió un pensamiento claro. No estás triste. Estás desconectado de tu esencia. Lloró. Pero no de tristeza. Lloró porque, por primera vez, dejó de luchar contra esa verdad. Y aquí está el valor añadido que esta historia nos ofrece desde la mirada junguiana. Cuando reprimimos un sentimiento auténtico, no desaparece. Se convierte en sombra. Y la sombra no busca castigarnos, busca integrarse. Lo que no vivimos conscientemente, lo vivimos como síntoma. La vida no nos pide decisiones perfectas. Nos pide coherencia. Si esta persona regresa a ti, no será por destino mágico ni por deuda kármica. Será porque algo en su interior finalmente se alineó con lo que antes temía reconocer. Y si no regresa en la forma que imaginas, también habrá una alineación, la tuya. Porque el verdadero movimiento no ocurre fuera. Ocurre cuando eliges estar en paz, independientemente del resultado. Ese es el camino hacia uno mismo. Y desde ahí, cualquier encuentro deja de ser necesidad, y se convierte en elección consciente. 6 meses más tarde, todo comenzó a acomodarse con una serenidad inesperada. No tomó decisiones desde la urgencia ni desde la nostalgia, sino desde una coherencia interna que ya no podía ignorar. Cuando finalmente contactó a esa persona, no hubo dramatismo. Solo honestidad. Una conversación breve, limpia, sin máscaras ni reproches. Ella también había sentido que algo quedó abierto. Hoy no intentan reconstruir el pasado. Están creando algo distinto, basado no en la idealización, sino en el reconocimiento lúcido de lo que es verdadero entre ambos. Lo que esta historia revela es profundo. El alma no discute con el ego, simplemente espera. Espera a que el ruido mental se agote. Espera a que el miedo se canse. Y cuando por fin el ser humano escucha, el siguiente paso se vuelve evidente. Respira. Vuelve a tu centro. La diferencia ahora es clara. Ella ya no niega lo que siente. Su corazón comienza a rendirse, pero no como quien pierde una batalla, sino como quien deja de resistir la verdad. Comprende que este vínculo no es intercambiable ni superficial. No es una emoción pasajera. Es una fuerza que trasciende el análisis. No es debilidad. Es conciencia emergiendo. Los muros que levantó para protegerse empiezan a caer. La rigidez mental pierde fuerza. El miedo a sentir profundamente ya no dirige sus decisiones. Lo que antes bloqueaba el camino se reordena. Y ese retraso tenía sentido. Ella no estaba preparada. Cargaba heridas, miedo a no ser suficiente, miedo a no saber amar bien, miedo a sostener algo tan intenso. Era más fácil frenar que arriesgarse. Ahora esa etapa concluye. Lo que estaba en la sombra comienza a iluminarse. Con una nueva claridad interior, despierta en ella un deseo genuino. Acercarse sin parálisis, hablar sin armaduras, tender la mano desde la verdad. Y aquí añadimos algo esencial desde la perspectiva psicológica profunda inspirada en Carl Gustav Jung. Cuando un vínculo activa tanto miedo, no es porque sea incorrecto, sino porque toca zonas inconscientes no resueltas. El alma no teme lo trivial, teme lo transformador. Este movimiento que ella siente ahora no es solo emocional. Es integración. Es la conciencia alineándose con lo que antes estaba fragmentado. Podemos comprender este cambio observando los 3 bloqueos que se han disuelto. 1. El miedo a la profundidad y el autosabotaje. Había una herida interna que le susurraba: si algo es demasiado bueno, terminará perdiéndose. Para evitar el dolor anticipado, saboteaba antes de que algo pudiera florecer. Este mecanismo no es maldad,
es protección antigua, probablemente aprendida en experiencias donde la pérdida dejó huellas profundas. Ahora comienza a entender algo crucial: evitar el riesgo también es perder. La vulnerabilidad no es debilidad, es la puerta de entrada a la autenticidad. Cerrar el corazón no evita el dolor, solo evita la vida plena. 2. La razón dominando la intuición. Usaba la lógica como escudo. Analizaba cada emoción hasta desactivarla. Convertía el sentimiento en argumento. Creía que el corazón debía justificarse ante la mente. Pero ciertos vínculos no se explican, se experimentan. El aprendizaje ahora es pasar del control al permiso, del análisis excesivo a la escucha corporal. Empieza a confiar en lo que siente en el pecho, en lo que sueña, en lo que su intuición afirma sin pruebas externas. La mente organiza, pero el alma orienta. 3. Las lealtades inconscientes y patrones heredados. A veces no huimos por decisión propia, sino por fidelidad invisible a historias familiares. Tal vez creció viendo a alguien sacrificar su autenticidad por seguridad. Tal vez aprendió que amar intensamente trae abandono. Esos hilos invisibles comienzan a soltarse. Aquí hay un valor añadido importante. Muchas relaciones no fracasan por falta de amor, sino por cargas inconscientes que ninguno de los dos ha identificado. Cuando esos patrones se hacen conscientes, pierden poder. La purificación no es mágica, es psicológica y espiritual a la vez. Implica revisar recuerdos, asumir responsabilidades y comprender que no huía de ti, sino del impacto que el vínculo generaba dentro de ella. Detente un momento. ¿Qué se mueve en ti al leer esto? Hasta ahora hemos hablado de cómo los bloqueos se disuelven cuando la persona está lista para sostener lo que antes la superaba. Y aquí está la respuesta a la pregunta clave: ¿por qué ahora? Porque la madurez interior alcanzó el punto necesario. Y tú también lo percibes. La energía entre ustedes ya no es pesada. Es más clara, menos ansiosa, más estable. Aunque aún no haya un movimiento físico evidente, el acercamiento interno es real. A veces el universo, o si lo prefieres, el inconsciente profundo, utiliza símbolos, sueños recurrentes, canciones que aparecen en momentos precisos, recuerdos que regresan sin dolor sino con lucidez. No se trata de superstición. Desde la psicología profunda, estas sincronías son señales de que algo interno está reorganizándose. Cuando la psique se alinea, la realidad externa comienza a reflejar ese proceso. Sin embargo, aquí está la clave final que añade equilibrio a todo esto. Que exista un movimiento no significa que el resultado esté garantizado en una forma específica. El verdadero regalo no es el regreso, es la conciencia. Si el reencuentro ocurre, será desde una libertad nueva. Y si no ocurre como imaginas, la integración ya habrá sucedido en ambos. Porque cuando el alma está lista, no busca poseer, busca vivir en coherencia. Y esa coherencia, con o sin resultado romántico, es el verdadero llamado espiritual. El inconsciente colectivo, concepto desarrollado por Carl Gustav Jung, se expresa a través de símbolos, sueños y sincronías que emergen cuando algo en nuestra vida necesita ser integrado. No aparecen para confundirnos, sino para ampliar nuestra conciencia. Al mismo tiempo, notas algo distinto en ti, una calma inesperada. Cuando un proceso importante se aproxima a su punto de manifestación, no siempre llega con ansiedad. A veces llega con serenidad. No con urgencia, sino con una sensación interna de certeza tranquila. Esa calma no es pasividad, es preparación. Es tu sistema emocional ajustándose para sostener lo que viene sin perder el equilibrio. Ella también comienza a comprender algo esencial. Si continúa ignorando lo que siente, el malestar será más profundo que cualquier riesgo de hablar. Reconoce que muchas decisiones pasadas no nacieron de falta de amor, sino de miedo. Y cuando el miedo pierde intensidad, el deseo auténtico puede expresarse con claridad. Conversar, reparar, aclarar, elegir conscientemente. Estás ante un posible nuevo comienzo. No una repetición del pasado, sino una versión más consciente de lo que antes no pudo sostenerse. La separación fue un proceso formativo.
Tú aprendiste límites, autoestima y calma interior. Ella aprendió desapego, responsabilidad emocional y honestidad consigo misma. Desde una mirada junguiana, esto se relaciona con la individuación, el proceso mediante el cual una persona integra sus partes inconscientes y se vuelve más completa. Lo que ocurre entre ustedes no es fusión dependiente, es el encuentro de dos personas más enteras. Nadie vuelve igual después de atravesar su sombra. Ella ya no busca excusas para irse. Busca formas maduras de quedarse, si el vínculo lo permite. No regresa por nostalgia, sino por claridad. Y tu papel es importante, mantener tu centro. Los reencuentros auténticos no nacen en la agitación, sino en la estabilidad emocional. Tu serenidad funciona como un ancla. No para salvar a nadie, sino para no perderte a ti. Hay momentos para alejarse y momentos para acercarse. Lo que cambia no siempre son las circunstancias externas, sino la conciencia interna. Ella ensaya mentalmente cómo hablarte, cómo explicar su proceso, cómo asumir su silencio pasado. Pero la transformación real no depende de palabras perfectas, sino de coherencia entre lo que se siente y lo que se hace. El alma reconoce autenticidad más allá del discurso. Y tú lo sabrás. La intuición no grita, señala con claridad silenciosa. Te propongo algo más profundo que una simple visualización. Coloca tu mano sobre el pecho. Respira lentamente 3 veces. Observa qué ocurre en tu cuerpo al pensar en esa persona. No busques una respuesta correcta. Percibe si hay apertura o tensión. Luego pregúntate con honestidad, ¿puedo recibir un acercamiento sin perder mi estabilidad? Si la respuesta es sí, nace desde la paz. Si la respuesta es no, también es válida. Significa que aún hay algo que integrar. La diferencia clave ahora es que este movimiento no surge de la soledad, sino de un propósito consciente. Tu presencia pudo haber sido un espejo que activó su despertar, pero su crecimiento le pertenece a ella. Y aquí añadimos un matiz importante para evitar idealizaciones. El destino, desde la perspectiva junguiana, no es una fuerza externa que decide por nosotros. Es la tendencia natural del ser a realizar su potencial más auténtico. No obliga, orienta. Nada necesita forzarse. Nada necesita dramatizarse. Tu responsabilidad es permanecer en tu propia luz, es decir, en tu coherencia interna. Si hay un acercamiento, que te encuentre firme. Si no lo hay, que te encuentre igualmente completo. Porque el verdadero poder no está en el resultado, sino en la estabilidad que has desarrollado. Ahora quiero reformular la historia de la terapeuta para extraer un aprendizaje aún más profundo. Era una mujer de 52 años que dedicaba su vida a ayudar a otros a enfrentar sus verdades emocionales. Sin embargo, evitaba la suya. 15 años atrás terminó una relación convencida de que era lo más sensato. Construyó una vida sólida, respetable. Pero cada vez que escuchaba a un paciente hablar de un amor inconcluso, algo en su interior se contraía. Una noche, tras acompañar a una pareja que decidió separarse pese a seguir amándose, se quebró. No por ellos, por sí misma. Entendió que había construido argumentos para justificar su decisión, pero nunca había procesado el duelo real. Esa noche escribió una carta. No para enviarla, sino para vaciar lo no dicho. Escribir fue un acto terapéutico. Permitió que su inconsciente se expresara sin censura. Aquí está el valor añadido. Muchas veces no necesitamos inmediatamente un reencuentro externo. Necesitamos primero un diálogo interno honesto. 3 meses después, tras revisar su historia con madurez, decidió contactar a esa persona. No para recuperar el pasado, sino para cerrar con conciencia o abrir con responsabilidad. La conversación fue larga. Hubo lágrimas y risas. Descubrieron que el vínculo no había muerto, simplemente había evolucionado en silencio. Hoy no viven una fantasía perfecta. Viven una relación real, con desafíos, pero basada en autenticidad. Y esto es lo esencial. El tiempo por sí solo no cura lo inconcluso. Solo lo mantiene en pausa hasta que tengamos el coraje de mirarlo de frente. Respira esta verdad.
Si algo está destinado a integrarse en tu vida, lo hará cuando ambos estén preparados para sostenerlo sin miedo. Pero recuerda, la completitud no proviene del otro. Proviene de haber enfrentado tu sombra y elegido actuar desde la conciencia. Si el reencuentro ocurre, será un encuentro entre dos personas más despiertas. Y si no ocurre, el crecimiento ya habrá cumplido su propósito. En ambos casos, el alma habrá avanzado. Y eso, más que cualquier desenlace romántico, es lo que verdaderamente transforma tu historia. Hemos reflexionado sobre cómo ciertos vínculos genuinos no desaparecen, sino que quedan en pausa hasta que ambas personas alcanzan la madurez necesaria para sostenerlos de otra manera. Esa evolución suele notarse en algo muy simple. Empiezas a pensar en alguien sin agitación, sin vacío, sin resentimiento. Solo con una serenidad nueva. Cuando el recuerdo ya no duele, sino que se integra, significa que algo en ti ha cambiado. Pero ahora surge la pregunta clave. ¿Cómo recibir un posible regreso sin repetir los viejos patrones? Primero, comprendiendo correctamente las llamadas sincronías. Desde la psicología profunda de Carl Gustav Jung, la sincronicidad no es superstición, sino la aparición de coincidencias cargadas de significado subjetivo. Un nombre que surge inesperadamente. Una canción compartida que vuelve a sonar. Un libro que se abre en una frase que parece hablarte directamente. No son órdenes del destino. Son espejos simbólicos de tu estado interior. Y aquí está el matiz esencial. Las sincronías confirman procesos, pero no sustituyen la responsabilidad personal. No deben convertirse en obsesión ni en búsqueda compulsiva de señales. Tu tarea no es perseguir símbolos. Es seguir trabajando en tu coherencia interna. El equilibrio real se da entre acción y apertura. Actuar en tu crecimiento, mientras permaneces receptivo a lo que la vida traiga. La otra persona también atraviesa su propio proceso. Aprende a acercarse desde el centro, no desde el miedo. Aprende a elegir, no a reaccionar. Esa diferencia lo cambia todo. Una relación basada en el miedo a perder genera dependencia. Una relación basada en el reconocimiento del valor mutuo genera libertad. Si ahora algo se está reorganizando entre ustedes, es porque el aprendizaje previo fue necesario. No era momento de volver antes. Habrían repetido el mismo patrón. El acercamiento no siempre ocurre primero en lo físico. A veces empieza en lo psíquico, disminuye la resistencia, se suaviza el juicio, se abre el corazón lentamente. Y sí, puede sentirse como si algo invisible se estuviera ordenando. Pero aquí está la clave más importante de todo el proceso. Un reencuentro sano solo es posible cuando ya no lo necesitas para completarte. Mientras el regreso sea una necesidad, genera ansiedad. Cuando se convierte en una elección libre, genera paz. Y esa paz es el indicador más fiable. Si antes había apego, ahora hay comprensión. Si antes había miedo, ahora hay madurez. Si antes había urgencia, ahora hay confianza. La vida no responde a la desesperación. Responde a la coherencia interna. Cuando tus pensamientos, emociones y acciones están alineados, el exterior tiende a reorganizarse en consecuencia. Ella puede percibirlo. Ya no te acercarías desde la herida, sino desde la integridad. Y eso transforma completamente la calidad del vínculo posible. Este no sería un regreso para repetir la historia anterior. Sería una oportunidad para escribir una versión más consciente. Pero hay algo aún más profundo que debes integrar. El resultado específico no es lo esencial. Lo esencial es la verdad pendiente. La conversación no realizada. La energía que necesita clarificarse. A veces el proceso conduce a una nueva relación más madura. Otras veces conduce a un cierre honesto que libera definitivamente. Ambos desenlaces son valiosos. Lo que tu alma buscaba no era posesión ni garantía eterna. Buscaba claridad. Y la claridad solo llega cuando podemos sostener cualquier resultado sin perder nuestro equilibrio. Confía en esto. Si esa persona regresa, será porque ambos están preparados para algo distinto a lo anterior. Si no regresa como imaginas,
significará que la lección ya fue integrada y el ciclo puede cerrarse con dignidad y paz. Aquí está el valor añadido más importante. La verdadera evolución no se mide por si alguien vuelve, sino por quién eres tú cuando eso ocurre o cuando no ocurre. Si puedes recibir con serenidad. Si puedes soltar sin resentimiento. Si puedes elegir sin miedo. Entonces el proceso ya cumplió su propósito. Y desde ese lugar, cualquier encuentro o despedida deja de ser destino impuesto y se convierte en conciencia vivida. Nada de lo que viviste fue un error. Fue parte de un aprendizaje necesario. Las historias que dejan huella en el alma no se borran con el tiempo. Cambian de forma. Evolucionan. Se integran. Lo que en un momento fue dolor, más adelante puede convertirse en comprensión. Antes de cerrar este ciclo de reflexión, te propongo una práctica sencilla pero profunda. Cierra los ojos. Imagina dos caminos que en algún punto se separaron. Obsérvalos con distancia, sin juicio. Ahora visualiza que esos caminos comienzan a acercarse lentamente. No intentes obligarlos a unirse. Solo contempla. Si en tu imagen se unen, presta atención a lo que sucede en tu cuerpo. Si simplemente se cruzan y continúan en direcciones distintas, observa también esa sensación. El cuerpo suele percibir la verdad antes que la mente la formule. Respira profundo. Esa sensación de calma que aparece, aunque sea sutil, es tu verdadero punto de equilibrio. No depende de una persona, ni de una historia compartida, ni de un desenlace específico. Tu hogar interior es esa estabilidad. Desde ahí puedes recibir un reencuentro sin perderte. Desde ahí puedes aceptar un cierre sin fragmentarte. Eso es libertad emocional. Si algo está en proceso, no necesitas forzarlo. Los procesos auténticos maduran como lo hace todo en la naturaleza, con ritmo propio. La sincronicidad, en el sentido psicológico que describía Carl Gustav Jung, actúa cuando el interior y el exterior encuentran coherencia. El tiempo cumple su función. La otra persona recorrerá su parte del camino. Y tú solo necesitas sostener tu evolución. Recuerda esto como valor añadido esencial. Un reencuentro consciente no es volver a lo que fue. Es crear algo que antes no era posible. Cuando dos personas se encuentran después de haber integrado sus sombras, no reactivan el pasado, construyen desde otro nivel de conciencia. Y si el encuentro no ocurre, el crecimiento igualmente permanece. Porque lo verdaderamente cercano ahora no es necesariamente la otra persona. Es tu versión más íntegra. Y cuando estás en coherencia contigo, cualquier desenlace deja de ser amenaza y se convierte en oportunidad. Eso, más que la expectativa del regreso, es lo que realmente está más cerca de lo que imaginas.